inteligencia espiritual que proviene de ti, oh Jesús. Tú eres el que alumbras nuestros pensamientos, el que da luz a nuestro entendimiento, el que haces que tu palabra, Señor, sea entendida y se quede en nuestro corazón, en nuestra mente. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, somos bendecidos al recibir tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Muy bien. Gracias al Señor Jesucristo, porque este libro de los Hechos nos trae una bendición maravillosa. El poder nosotros entonces tener el estudio de este libro nos da ampliación de muchos eventos de lo que fue el comienzo de la iglesia. Todo esto de los Hechos lo que nos narra es ello, en los comienzos de la iglesia. Cuando terminemos todo este libro, que son 28 capítulos, ya vamos en un tercio de todo el libro, vamos en el capítulo 9. Entonces, cuando terminemos, haremos un resumen muy interesante en una presentación para que podamos quedar con esta palabra muy clara en nuestros corazones. Bien, estaba nuestro pastor, hermano Ezequiel Otálvaro, el martes, entonces dándonos esa introducción del capítulo 9 o esa primera parte del capítulo 9, que es la conversión de Saulo de Tarso, quien viniese a ser el apóstol Pablo. Así que ese capítulo 9 entonces nos muestra el encuentro de Saulo con Jesús. Cuando iba camino a Damasco, cómo Jesús se le cruza en el camino, se le revela y Saulo cree y entiende entonces quién es Jesús y por ello entrega su vida a este precioso Salvador nuestro. Aleluya. Está allá en Damasco y tenemos ahí la narración de esos primeros capítulos, de esos primeros versos, de este capítulo, y llegamos como al verso 9, está allí, entonces en Damasco, en la calle de la derecha de aquella ciudad, y allí entró a posar, y dice que llevaba 3 días, verso 9, que no comió, no vio, ni bebió nada. Y se dedicó entonces Saulo a orar al Señor. Y el Señor entonces le envía al hermano Ananías. Esto nos deja ver que allí en la ciudad de Damasco también la obra del Señor se venía desarrollando. Y había allí un grupo de hermanos fieles buscadores de Jesucristo, entre los cuales estaba el hermano Ananías, al cual el Señor llama, al cual el Señor le habla, y entonces va el hermano Ananías a buscar a Saulo por orden del Señor. Aleluya. Y dice el verso número 11 que el Señor le dijo a Ananías: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El que estaba ocupado en perseguir la iglesia, el que estaba ocupado en dañar la iglesia, el que estaba ocupado en contradecir la iglesia, el que estaba ocupado en ser enemigo de la iglesia, ahora está orando. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo inmediatamente entró en esa comunión y en esa relación estrecha, espiritual, con aquel hombre llamado Saulo, y pasa de ser un perseguidor ahora a ser un creyente. El Señor le dice al hermano Ananías: ve,
y pon la mano encima de él para que recobre la vista. La imposición de manos. El hermano Ananías obedece al Señor. Yo estaba mirando, analizando, repasando el capítulo 9 y lo que nuestro pastor Ezequiel nos predicaba sobre este capítulo 9, y estaba pensando, meditando, que ese encuentro, esa consagración, o mejor, esa consagración de Saulo empieza con la obediencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a Damasco y allá se te dirá qué hacer. Y allá el Señor tiene otro hombre también que le gusta la obediencia, el hermano Ananías. Y el hermano Ananías tiene peros para ir a ver a Saulo, pues la fama de Saulo es que era un enemigo de la iglesia. Y el hermano Ananías dice: ¿y cómo voy a ir a buscarlo si se oye de él cosas terribles que hace contra la iglesia? Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para que anuncie mi nombre, y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 16, padecer por mi nombre. El hermano Ananías, entonces, en obediencia se va, aleluya, y entró, verso 17, en la casa, y poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para dos cosas: con la imposición de manos, que recibas la vista, sanidad, y dos, recibas el Espíritu Santo. Dos regalos maravillosos que recibió entonces Saulo por la imposición de manos de aquel varón de Dios llamado Ananías. El Señor me ha enviado. Y el Señor le dio esa instrucción precisa al hermano Ananías: ve y pon encima de él las manos para que reciba la vista, para que recobre la vista y para que reciba el Espíritu Santo. Mire ese proceso de Dios, el llamado, la voluntad del hombre llamado a la obediencia. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí vamos tomando nuestras lecciones de fe para el día de hoy. Es que no solamente estamos hablando del testimonio, de la historia, de la conversión de este gran hombre que vino a ser el apóstol Pablo, sino que estamos sacando las lecciones de fe para nosotros, porque la palabra siempre tiene una lección de fe para el hoy. La palabra no se queda allá en el pasado, no se queda allá en el momento simplemente del acontecimiento, y no nos quedamos con la narración simplemente de un acontecimiento histórico, cronológico, no, sino que nos quedamos con una lección viva de fe hasta el día de hoy y hasta cuando la gracia dure sobre la tierra. Gloria a Jesús el Señor. Así que obediencia, imposición de manos, sanidad y llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que está sucediendo en la vida de aquel que llega a ser el gran hombre Pablo, el gran discípulo de Jesucristo llamado Pablo. Y dice el verso 18 que inmediatamente le cayeron como escamas de los ojos y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, mire esto tan especial que sucede allí. El hermano Saulo, ahora es el hermano Saulo, no fue primero bautizado, sino que fue primero lleno del Espíritu Santo. Esto Dios, hay con quienes lo suele hacer, hay con quienes suele pasar de esa manera, que primero llena del Espíritu Santo y después ser bautizado. Algunos hemos vivido esa experiencia. Por la gracia de Dios, yo viví esa experiencia. Primero fui lleno del Espíritu Santo y a la semana siguiente fui bautizado en el nombre
del Señor Jesucristo. Así que el hermano Saulo entonces ahora es bautizado. Y mientras repasaba esto, dice el verso número 20, a mí me impresionó esto. Y lo subrayé en mi Biblia. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que el Cristo era el Hijo de Dios. Y ese enseguida nos connota a nosotros o nos trae a nosotros el recuerdo de que el problema por el cual o por lo cual él veía a la iglesia un problema era precisamente porque la iglesia eso era lo que predicaba, que Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios manifestado en carne. Siempre recuerde cuando pasamos por cada una de las persecuciones que sufrió la iglesia y estamos aquí en lo posterior a la cuarta persecución. Siempre recuerde que el problema que hemos encontrado al venir capítulo a capítulo, texto a texto, mirando las persecuciones sobre la iglesia, el problema ha sido el nombre. Y cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, es muy importante, amados hermanos y amigos, que prestemos atención y subrayemos precisamente eso, que esa es la situación que siempre ha habido como una constante en la existencia de la iglesia, que el problema es el nombre. El problema es predicar el evangelio del nombre de Jesús. El problema es bautizar en el nombre de Jesús. El problema es invocar el nombre de Jesús para la sanidad de los enfermos, para la liberación de los endemoniados, para que la gente reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ese es el problema que la iglesia ha tenido toda la vida desde su comienzo. Y por ello han señalado muchos atrevidamente a la iglesia de herejía, de hereje, porque lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Pero bueno, la Biblia, la palabra de Dios está citada en eso. Todo lo que hiciere, sea de palabra o de hecho, dice hacerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que inmediatamente, dice la Escritura, inmediatamente predicaba en la sinagoga y ponía en alto el nombre del Señor Jesucristo. Y la gente decía, bueno, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Lea eso, hermano. Léalo despacio, amigo y amiga, hermano, hermana, tal vez que escucha esta enseñanza y tiene otra clase de fe y no ha entendido la doctrina del nombre o ha escuchado hablar a otros y denigrar contra la doctrina del nombre, pero la doctrina del nombre de Jesús está impregnada en la Biblia y mucho más de connotar cuando leemos este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es el comienzo de la iglesia y es la narrativa, el testimonio de lo que fue la fe de aquellos primeros creyentes, empezando con los apóstoles de Jesucristo. Entonces la gente estaba confundida y el apóstol, el quien viene a ser el apóstol Pablo, todavía lo hemos de denunciar como el hermano Saulo. Entonces dice el verso 22 en su parte final que allí le hablaba del evangelio de Jesucristo a todos los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles, mire esto, demostrándoles, no solo hablando, sino demostrándoles, dice la Biblia, que Jesús era pasado, el Cristo. Aleluya. ¿Por qué en pasado? Porque Él ya no está presente, porque ya la manifestación en carne ha terminado, porque ya la manifestación en carne dejó de ser. Pero dice que le demostraba a los judíos en Damasco que Jesús era el Cristo. ¿Qué hicieron los judíos? Verso 23. Entonces hicieron
un consejo y resolvieron en ese consejo, en esa reunión, matar a Saulo. Y es allí entonces donde entra a la escena la iglesia y un gran hermano que fue su compañero de ministerio, el hermano Bernabé. La iglesia enterada de que van a asesinar a Saulo, y Dios, con el plan y el propósito que ya tenía trazado con este hermano Saulo, entonces pone en el corazón de los discípulos que hay allí en Damasco y dice que lo tomaron. Aleluya, verso número 25. Lo tomaron de noche, le bajaron por el muro, le descolgaron en una canasta y entonces se lo llevaron para Jerusalén. Aleluya. El hermano Bernabé, allá tomándolo, lo trajo a los apóstoles, verso 27. Los hermanos, los apóstoles en Jerusalén, pues no creían que verdaderamente el hermano Saulo estaba convertido. Ellos se les hacía increíble, no podían creer que ese hombre tan acérrimo enemigo de Jesucristo y de su iglesia, pues que ahora estuviese convertido. Tal vez algunos pensaban, ese se está haciendo, lo que quiere saber es cuáles de nosotros somos seguidores del camino de Jesucristo, para ver cómo nos aprende, para ver cómo nos lleva a la cárcel, para ver cómo nos mata, nos asesina. Y los hermanos no podían creer y lo veían con mucha desconfianza, pero el hermano Bernabé dice no, él valerosamente enfrentó allá en Damasco a los judíos, allá en la sinagoga les predicaba, dice el verso 27, parte final, les predicaba el nombre de Jesús. Les predicaba el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Se queda el hermano Saulo allí con la iglesia en Jerusalén, con los discípulos, con los apóstoles en Jerusalén. Y dice que entraba y salía con ellos y hablaba denodadamente, hablaba con mucha valentía, hablaba con mucho arrojo, hablaba en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Mire, hermano o hermana de otra forma de fe y que de pronto has estado rechazando la doctrina del nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Este es el nombre que la iglesia siempre ha tenido, ha predicado, que los apóstoles propagaron y que todos los que se convirtieron allí en la iglesia desde su comienzo hasta el día de hoy, como lo fue el hermano Saulo, también recibió la revelación del nombre y lo que predicaba era el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que viene de Damasco porque allí lo quieren asesinar por causa del nombre de Jesucristo. Y ahora en Jerusalén, entonces también se disponen los griegos con los cuales él se confrontaba y defendía el nombre de Jesucristo. Los griegos ahora dicen, no, la solución para callarlo es matándolo. Y dice el verso 30 que cuando supieron los hermanos allá en Jerusalén que entonces también allí lo querían asesinar, porque predicaba con autoridad, con poder, con valentía el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Entonces los hermanos de Jerusalén lo llevaron hasta Cesarea y de Cesarea lo enviaron a Tarso. Tarso, la ciudad natal de Saulo, y por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y el verso número 31 es un verso que se ha repetido también y se repite aquí en los Hechos, y dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces el hermano Saulo, pues enviado a Cesarea y después a Tarso, hace de que
ya la situación que se había despertado por allí a través de los griegos que se habían molestado por esa autoridad, por esa puntualidad con que Saulo predicaba el nombre de Jesús, entonces hace que se calmen. Las iglesias otra vez están en una cierta tranquilidad en Galilea, en Samaria, en Judea, y dice que siguen siendo edificadas, construidas en conocimiento, en doctrina, en revelación, en dones del Espíritu Santo sobre ellos, y las iglesias entonces seguían siendo acrecentadas en número y continúa el movimiento del Espíritu Santo. Esa es otra connotación que hay allí, ¿no? Que el movimiento del Espíritu Santo no ha parado en la iglesia desde su inauguración allí en Pentecostés. Desde esa primera manifestación de la glosolalia, de las lenguas, desde allí entonces se ha dado continuidad en la existencia de la iglesia, y hasta cuando la iglesia esté sobre la tierra, hasta cuando la gracia esté abierta aquí en la tierra, entonces la iglesia tendrá la manifestación del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Bendito es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Entra el apóstol Pedro entonces ahora en la escena. Gloria a Dios. Aleluya. Allí estamos entonces en esta parte donde el apóstol Pedro, verso número 32, dice que vino a visitar la ciudad de Lidia, a visitar la iglesia. También hay una iglesia establecida allí en Lidia. Este milagro que se da allí en Lidia, el milagro, la sanidad del hermano Eneas, que estaba paralítico hace 8 años, dice la palabra de Dios. Y dice entonces la palabra que llegó el hermano Pedro y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Sabe que yo meditaba, mis amados hermanos y amigos, en ese milagro, lo que es la fe? Así como el primer milagro apostólico, cuando precisamente Pedro y Juan le dicen también al cojo allá en la puerta del templo, le dicen: míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo creyó y quedó sano totalmente de su cojera. Aquí hay un milagro también en esa manera. Aleluya. Se encuentra la fe del hombre de Dios, se encuentra la fe de Pedro, que anima la fe del hermano Eneas, porque era un hermano, aleluya, de la iglesia allí en Lidia. Y se encuentra la fe del uno y el otro. Y entonces tal vez lo mismo sucedió. El hermano Eneas fija la mirada en los ojos del hermano Pedro, el apóstol. Aleluya. Cree la palabra con esa autoridad, con esa fe que la dice el apóstol. Aleluya. Y el hermano Eneas inmediatamente dice la palabra que enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Qué maravilloso, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosa es la fe, amada iglesia, amados hermanos. La fe, nosotros a veces por falta de fe nos perdemos los beneficios del reino al que hemos sido llamados, del reino en el que estamos, el reino de Jesucristo. Aleluya. Mire, hermanos, amén.
No hay allí una rogativa al hermano Eneas, hermano. Usted cree, hermano, por favor, crea en el Señor, hermano. Si usted cree, el Señor lo sana. No, 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 no. Es que el que conoce a Jesucristo de verdad sabe que Él salva y Él sana. Aleluya. Sabe y entiende que Él salva y que Él sana, y lo único que hace es acercarse con fe, conforme a la necesidad que haya, y creer que el Señor puede hacer la obra. El hermano Eneas creyó, y seguramente él venía con esa fe, con esa credulidad. Pero qué hermoso aquí, porque llega el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro seguramente le da esa confirmación al ánimo de su fe mediante las palabras que le dice. Hermano Eneas, yo como que parafraseo en esta manera: hermano Eneas, usted que hace 8 años ahí paralítico, levántese, coja esa cama, levántela de ahí y camine. Así de simple. Fueron las palabras de fe, las palabras contundentes del apóstol Pedro, y el hermano Eneas, aleluya, cree la palabra del apóstol Pedro como palabra de Dios, con la autoridad del Espíritu Santo, con la unción que el Espíritu Santo ha dado al hermano Pedro, aleluya, y sí, Señor, se levanta inmediatamente, amén. Y mire esto tan hermoso, hermanos, sigue sucediendo lo que ha pasado en todos esos primeros años de la iglesia, y lo que sucede hasta el día de hoy. Dice el verso 35: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Le vieron. Sabían que el hermano Eneas era un paralítico, pero se corrió la fama, el testimonio, los que vieron, los que oyeron el mismo hermano Eneas, entonces testificaba que Jesucristo lo había levantado, le había sacado de su cuerpo la parálisis, y por eso él ahora disfrutaba del bienestar, de la salud. Y si alguien puede creer en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, allí donde estás, si tú puedes creer, levántate de ese lecho de enfermedad, levántate de esa cama de enfermedad. No llames más a ese tormento, a eso que ha venido a quitar el bienestar de tu cuerpo, de tu familia, de tu hogar, de tu casa. No lo llames más mi enfermedad, porque no es tu enfermedad. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas las enfermedades, todos los dolores, y dice su palabra: por su llaga nosotros somos sanados. Y en esta noche yo siento y creo que puede haber alguien en su casa que está escuchando esta palabra y tiene una enfermedad y tiene un quebranto, y puede creer, aleluya, que el Señor le dice y lo llama por su nombre: Pedro, Juan, Maritza, Andrea, aleluya, no sé, amén, cuál sea con aquel que esté tratando el Señor, pero el Señor te puede llamar en esta hora por tu nombre y decirte: hermano, hermana, amigo, amiga, ¿por qué estás en ese lecho de enfermedad? Levántate y sé sano en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Alabanzas sean al nombre del Señor Jesús. Oh, en esta noche puede haber alguien que crea. En esta hora puede haber alguien, aleluya, que necesitaba esta palabra de ánimo a su fe para levantarse de la enfermedad que lo ha estado agobiando, para echar fuera en el nombre de Jesús esa enfermedad que ha estado tocando con su cuerpo y que le ha estado quitando la paz, la tranquilidad, el disfrute y el goce de la vida que el Señor le ha provisto. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Todos los que creen digan gloria a Dios, digan amén, digan en el nombre de Jesús hay todo poder. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así sigue el Señor su obra.
Y dice el apóstol, la palabra, perdón, que el apóstol Pedro continúa y dice que va a Jope. Y en Jope entonces había una discípula llamada Tabita. Tabita, entonces traducido, quiere decir Dorcas. Eso es lo que quiere decir Tabita. Traducido quiere decir Dorcas. Y esa palabra significa casela. Casela tiene esa significancia. Casela. Aleluya. Allí entonces estaba yo meditando también que de pronto hay hermanas que no llevan mucho tiempo en la iglesia y no saben por qué se le llama Dorcas al trabajo femenil. Se le llama Dorcas, el comité de Dorcas, las hermanas Dorcas, se le llama en razón de esta mujer, porque esta mujer que se narra allí fue una mujer muy importante en la iglesia en Jope. Cuando dicen que había una discípula allí en Jope, es porque allí tenemos entonces ya también una congregación, una iglesia local. Allí estaba aquella mujer y dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice que también ella tejía y ayudaba y mostraban las hermanas, las túnicas que la hermana Dorcas hacía, los vestidos que hacía cuando estaban con ellas. La hermana Tabita, la hermana Dorcas, entonces fallece, la preparan, la lavan conforme al rito y la ponen en una sala para velarla, diríamos, en nuestro siglo XXI, para hacer la velación. Está allí entonces la hermana Dorcas, la hermana Tabita, la están velando, están en el sepelio y estaba por allí también entonces el apóstol Pedro. Y llega el hermano Pedro y dice el verso número 40 que sacó a todos los que estaban allí llorando en la sala. Hágame el favor y se retiran, porque aquí algo va a suceder. Y dice que los retiró a todos y se puso de rodillas, verso 40. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, le volvió, diríamos, en nuestra forma a veces común de hablar, diríamos, le volvió el alma al cuerpo. Se reincorporó, volvió el espíritu, volvió el soplo a ella. Y entonces el apóstol le da la mano, la levanta y dice que llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. O sea, llamando a los hermanos de la iglesia en Jope, la presentó viva. Y esto lo supieron en todo Jope, que la hermana Tabita, aleluya, había resucitado, que el Señor había usado al apóstol Pedro para que ella tuviese más días de vida, para que ella estuviese entre ellos para la resurrección de la hermana Tabita. Y entonces la palabra dice: muchos creyeron en el Señor. Y cierra ese capítulo diciendo: y aconteció que se quedó muchos días en Jope. O sea, el apóstol Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miren, mis amados hermanos, quería precisamente mirar todos los demás detalles de ese capítulo 9, porque no solamente allí tenemos la conversión del hermano Saulo, que es algo maravilloso, es algo verdaderamente extraordinaria, esa conversión y toda la obra que el Señor quería hacer a través de aquel hombre que llegó a ser el apóstol Pablo, sino que también allí encontramos otros elementos importantes para nosotros tener en cuenta en el estudio de este libro y en los principios de la iglesia, como también doctrinas
muy importantes de la iglesia. Aleluya. Enfatizar en el resumen de este capítulo 9 cosas tan importantes como es la obediencia de aquel que viene a convertirse a Jesucristo, pero también la obediencia del que está convertido a Jesucristo, como es el ejemplo del hermano Ananías. La obediencia por encima de los peros que él estaba viendo, la obediencia por encima de la situación que él está considerando, pero por encima de esa situación que él está considerando respecto al temor que hay de el hermano Saulo, porque esta es una obra increíble, fue una obra increíble para la iglesia en su momento, que un acérrimo enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, un asesino de hermanos como lo fue Saulo, ahora está convertido. Eso no lo podía creer el hermano Ananías, pero va y se da cuenta con sus propios ojos, aleluya, que verdaderamente Jesucristo cuando quiere hacer algo lo hace y no hay nada ni nadie quien se lo estorbe. Puede ser, aleluya, esto un mensaje para alguna hermana también, amigo o amiga que en esta hora escucha la palabra de Dios y que tal vez no cree, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que aquel, es que yo no creo que se convierta. Pues empiece a creer, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y así como lo hizo con Saulo de Tarso, que siendo lo que era, lo atrajo a sus pies, lo derribó, lo tiró abajo de su cabalgadura y lo hizo someterse a él. Él podía hacer con ese hijo, con esa hija, con ese esposo, esa esposa, con el que sea que tú ores y pidas al Señor. Él puede darle conversión a ese corazón, a esa alma empedernida en el pecado y que tal vez hasta se declare enemigo o enemiga del evangelio de Jesucristo. Pero la oración eficaz del justo puede, aleluya, la obediencia, la imposición de manos para la sanidad, la imposición de manos, aleluya, para la llenura del Espíritu Santo. Estos son prácticas que la iglesia tenemos hasta el día de hoy, son prácticas que han sido mandato del Señor Jesucristo. Por eso le habló allá al hermano Ananías y le dijo, ve y pon las manos encima de él, ve y pon las manos sobre de él. Y hasta el día de hoy, la práctica de la imposición de las manos, aleluya, no es una práctica simplemente de rutina o de rito, sino que es una práctica de fe, aleluya, porque es una de las doctrinas rudimentos del Evangelio de Jesucristo, como lo dice en Hebreos el capítulo 6, el verso 12, el verso 3. Allí están las 6 doctrinas, rudimentos de la fe, principios de la fe, y entre esas doctrinas está la imposición de manos. Así es que lo que hasta hoy practicamos, lo practicamos porque esto ha sido la enseñanza de Jesucristo desde el comienzo de la iglesia hasta donde vamos y hasta donde dure la gracia. Gloria al Señor Jesús. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, todo ello ha sido parte de la iglesia. Y por eso en las narraciones testimoniales de los hechos de los apóstoles, que también conocemos este libro como los Hechos del Espíritu Santo, encontramos esas prácticas precisamente de el hablar en lenguas, de la manifestación del Espíritu Santo visible y audible por la señal de las lenguas que el Espíritu pone en la boca de aquel que le da llenura del Espíritu Santo. La imposición de las manos para sanidad, pero cuando imponemos las manos sobre alguien para invocar el nombre de Jesús, pidiendo sanidad, aleluya, aquel sobre el que se imponen las manos debe creer
debe entender que Jesucristo es el sanador. Si esa persona no le hemos hablado de Jesucristo, si esa persona no entiende que es Jesucristo el sanador, tal vez nos resulta aludiendo la sanidad a nosotros, y eso sería gravísimo, porque el único que se lleva la gloria y la honra de todo esto se llama Jesucristo el Señor. Por eso, lo otro que hemos estado resaltando a lo largo de estos capítulos que venimos ya avanzando en el estudio de los Hechos de los Apóstoles, es el nombre. El nombre es en el nombre de Jesucristo que se hacen todas las obras de fe y todas las obras, aleluya, espirituales. Toda la ejecución de la potestad espiritual se hace es en el nombre de Jesucristo. Allí también otra cosa importante, entonces, en el repaso es la aparición en escena del hermano Bernabé, que viene a ser un protagonista allí en el capítulo 13, ya en el llamamiento a las misiones entre los gentiles y las sanidades que el hermano Pedro ejecutó, entre las cuales pues están contadas estas, aleluya, como fue la curación, la sanidad del hermano Eneas, que era un paralítico. También esto llevó a grandes conversiones. Necesitamos operar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que sucedan grandes obras del Señor Jesucristo, porque esto ayudará a que los que tienen incredulidad puedan, hermanos, ser libres de la incredulidad y puedan entrar en la decisión de la salvación de su alma, viendo la obra poderosa de Jesucristo el Señor, la resurrección de la hermana Tabita y todos esos orígenes hermosos que hay allí de la iglesia, cosas que hasta el día de hoy creemos. Jesucristo salva, sana, y si Él tiene que resucitar un muerto, Él lo hace en su soberanía y por amor de aquellos que necesiten un milagro y una obra poderosa de Jesucristo. Así es que si en esta hora alguien puede llenarse de fe con esta palabra de Dios, aleluya, puede recibir también gracia y misericordia del Señor Jesucristo en la necesidad que tenga, en lo que esté pasando en su vida. El Señor Jesucristo puede darle la victoria. Puede el Señor en primera medida traer salvación. Hay muchos que se acercan a Jesucristo porque lo están mirando y lo están buscando como un favorero. Yo quiero decirte que no mires a Jesucristo como un favorero, porque Él lo primero que quiere es salvarte, pero también con la salvación trae la sanidad para el cuerpo, trae el milagro que haya necesidad de hacer. Él lo puede hacer por amor de tu alma, por amor de tu salvación. Pero si hay alguien que solo viene por el favor, Señor, sáname, Señor, quítame esta enfermedad, los médicos ya dijeron que ellos no pueden hacer nada, entonces vengo a ti. Seguramente que si ese viene solo por el favor, si esa persona viene solo por el favor, cuando tenga el favor, se va y se le olvida de lo que vino a decirle a Jesucristo un día. Hay poder en el nombre del Señor Jesús, pero si tú entiendes que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que en su nombre hay todo poder, hay salvación, entonces también puedes recibir el beneficio de la sanidad poderosa, del milagro que tú puedas necesitar. Puede suceder si tú puedes creer. Dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Vamos a orar. Si tú has recibido esta palabra y tienes una necesidad de salvación o de sanidad, en esta hora, si crees, al que cree, todo le es posible.
Si tú a esa enfermedad la llamas mi enfermedad, pues entonces es tuya. Quédate con ella porque es tuya. Tú la declaras tuya. Pero si tú declaras en esta hora que esa enfermedad no tiene por qué estar en tu cuerpo, porque el Señor Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, entonces hay poder en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús en esta hora yo recibo salvación y recibo sanidad. Si ya tienes la salvación, entonces proclama la sanidad en el nombre de Jesucristo allí donde estás, porque el Señor ha enviado en esta hora una palabra para animar tu fe, para que el milagro suceda, para que la sanidad suceda, y el que necesita salvación, suceda la salvación en tu vida y suceda la sanidad que puedas necesitar también. Oremos. Poderoso Señor Jesús,